Dios es bueno, ¿verdad? Gracias a Dios por la oportunidad que nos da estar aquí sirviendo. De verdad es una bendición, un gozo y Dios sabe por qué hace todas las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el libro de Santiago. Estamos teniendo a través de esta carta algunos estudios y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fe sin obras es muerta. Y les pido de favor si me acompañan a Santiago, capítulo 2, verso 14 al 26. Les pido de favor si lo tienen, que por favor me acompañen a leerlo. ¿Sí? ¿Me dicen amén cuando ya lo tengan? Listos, ok. Capítulo 2, versículo 14 al 26, dice la palabra de Dios. El capítulo de esta parte dice precisamente, la fe sin obras es muerta. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a comentar alguno de estos versículos que acabamos de leer y bueno, para ello primero vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón y que realmente provoque en nuestra vida esa transformación que Dios quiere hacer cada día en nosotros. Amén. Bueno, Padre bendito y alabado sea tu nombre. Señor, gracias porque eres bueno. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y de verdad que agradecemos con todo nuestro corazón todas las bendiciones que tú nos das, mi Dios. Perdónanos, Señor, si no hemos actuado conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor. Prepara nuestro corazón para esta tu palabra, Señor, y sé tú en medio de nosotros. Tú muévete con libertad. Toca, Señor, los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y sé tú el que tome el control de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, recordemos que Santiago escribió esta carta específicamente para los cristianos judíos, los cuales estaban dispersos. Esto lo podemos confirmar en el capítulo 1, versículo 1 de este libro que dice a las 12 tribus de Israel. Estaba dirigida esta carta a las 12 tribus de Israel y estaban dispersos. Y ellos entendían perfectamente la referencia que hacía Santiago acerca de Abraham y Rahab. Ahorita vamos a comentar con relación a ellos. Y por otro lado, el carácter universal de la carta es alcanzado también o alcanza a los creyentes en Cristo Jesús. ¿Hay algún creyente en Cristo Jesús esta mañana?
A ver, levante su mano. Bueno, para nosotros también va dirigida esta carta, ¿sí? Que estamos dispersos por todo el mundo. Hay muchos creyentes en nuestro Señor dispersos por el mundo, ¿verdad? Y se están congregando muchos en esta mañana también para exaltar y alabar el nombre de nuestro Dios. Y bueno, para Santiago el tema de la fe no era, no dependía de un lugar, de una cultura, ¿sí? No importaba en dónde estaban, en este caso los creyentes, y de una manera muy amable, muy sutil, muy directa, muy sin rodeos, tal cual, llama la atención a estos creyentes que decían ser salvos. Sin embargo, no hacían nada por su prójimo. No había en ellos amor, no había en ellos compasión, no había en ellos misericordia, y a ellos les está llamando la atención que decían ser salvos. Y otra cosa es que no mostraban a través de las obras esa fe que decían tener, ¿sí? Santiago quiere demostrar que la fe que uno dice tener necesita una profunda demostración voluntaria en las acciones. ¿Sí me explicó? Él quiere que nos accionemos, Él quiere que hagamos algo si realmente tenemos fe en nuestras vidas, y tenemos que demostrarlo a través de nuestras acciones y a través de nuestras obras. Si no tenemos eso, ponemos en duda la propia existencia de nuestra fe, ¿sí? Ahora, ¿qué es fe? ¿Sí recuerdan lo que dice Hebreos 11:1? Dice, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Amén. Ahora, en el versículo 14 leíamos que dice, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso la fe puede salvarles? Es fuerte, ¿no? La palabra que el Señor nos está hablando. Y bueno, vemos que a lo largo de la historia, esta parte en particular genera un poco de conflicto y a lo mejor un poco difícil de entender. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseña que la fe no es por obras para que nadie se gloríe, ¿recuerdan? Entonces, esta parte en particular o esta porción de la palabra en algunos genera un poco de contradicción entre Pablo y Santiago, ¿sí? Un poco de confusión con esta palabra, pero si entendemos correctamente, ambos determinan que la fe o que la salvación, perdón, es por medio de la fe y no por obras. Cuando entendemos correctamente la postura de los dos, tanto de Pablo como Santiago, entendemos a ambos, ¿sí? Sí, me expliqué un poquito con esto. Entonces, para ambos la salvación es por medio de la fe y no por obras. Ahora, la Biblia nos enseña pues de una manera muy clara que la fe siempre será evidenciada por las buenas obras, y ahorita nos dieron 2 ejemplos muy claros de esas buenas obras, que es Abraham y Rahab. Decíamos en Efesios 2, Pablo decía, Efesios 2, versículo 8 y 9, Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, Santiago nos dice que necesitamos hacer obras por la fe que tenemos, y Pablo nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ahí a lo mejor puede haber un poquito de confusión. ¿Es correcto o no? Ok, en el versículo 17 dice, ¿a qué tipo de obras se refiere Santiago? ¿A las obras de la ley o a las obras de amor que son producto de la fe? Ahí está la diferencia. Aquí el entender esto nos va a permitir a lo mejor aclarar cualquier duda, cualquier conflicto que podamos tener respecto a estas porciones de la palabra, ¿sí? Que decíamos que puede haber un conflicto con Santiago y Pablo, lo cual no es así.
Y también incluso a la pregunta de que si la salvación es por fe o por obras. Ahorita vamos a aclarar bien esa situación. Ok, sin ninguna duda Santiago no se está refiriendo a las obras de la ley, se está refiriendo a las obras de amor, ¿sí? Como una verdadera evidencia de que la fe que salva. Como también Pablo va a decir las buenas obras, como lo acabamos de leer, para las que fuimos creados en Cristo Jesús. Esto viene en Efesios 2:10, dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si teníamos duda de ¿para qué me hizo Dios? ¿Para qué me trajo Dios? A veces cuando somos muy jovencitos no tenemos como que muy en claro nuestro propósito que tenemos de parte de Dios. El propósito de Dios en nuestra vida es este. Nos dice la palabra que somos llamados para buenas obras. Ese es uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y lo confirmamos a través de Efesios 2:10. Entonces entendemos que ambos tienen el mismo argumento. La salvación es por fe y no por obras. En Gálatas 5:6 dice la palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. ¿Sí? A esas obras se refiere Santiago, a las obras del amor. Y Pablo en esta porción de la palabra nos dice que no nos salva la circuncisión ni la incircuncisión. ¿Sí? La circuncisión era algo que Dios le pedía a su pueblo conforme a la ley para, de acuerdo a lo que él estipulaba en la palabra, ¿sí? Entonces aquí Pablo nos está diciendo no hay necesidad de una cosa u otra, sino la fe que obra por el amor, ¿sí? Pablo y Santiago concuerdan, decíamos, la fe verdadera se manifiesta a través de las obras del amor. Ahora, recordemos que en las obras de la ley, la gente tenía que practicarlas para alcanzar el favor y la justicia de Dios. ¿Sí recuerdan? Que Dios les pedía sacrificios para limpiar nuestros pecados. Ellos actuaban conforme a la ley, pero nosotros como hijos de Dios que conocemos y sabemos que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo somos salvos y no necesitamos hacer todas esas obras para alcanzar el favor y la justicia de Dios. Amén. Esa salvación es por gracia, dice la palabra de Dios, que por gracia sois salvos. Amén. Entonces tenemos esa convicción como hijos, que no necesitamos hacer esas obras de la ley para ser salvos, pero sí necesitamos hacer esas obras de amor, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estas obras de amor? Primero, la fe no es estática, la fe te activa, la fe te provoca a hacer algo. No te puedes quedar igual cuando tú recibes al Señor Jesús. Ahora, la primera obra o la primera acción que nosotros hicimos cuando conocimos al Señor, ¿saben cuál fue? Mover nuestra boca. En Romanos 10:9 al 10 dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Confesarlo, decirlo, hablarlo, ¿sí? Para ser salvos, para recibir esa promesa de salvación en cada uno de nosotros. Esa fue la primera acción de fe que tuvimos como hijos de Dios. ¿Todos de aquí son hijos de Dios? A ver, levanten su mano. Quiero confirmar. Amén. Gloria a Dios. Todos confesamos a nuestro Señor como Dios y Salvador nuestro. Amén. Y tuvimos esa fe para recibir esa bendición, esa salvación, a través de confesarlo como nuestro Señor. Amén. Ahora,
Entonces, cuando tenemos fe, siempre hay una acción. ¿Están de acuerdo conmigo? Y que corresponde, por supuesto, a lo que dice en la palabra de Dios. Es decir, escucho la palabra y pongo en práctica, pongo por obra lo que escucho. La palabra de Dios nos dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Amén. Vamos a ver unos ejemplos y les voy a pedir que me ayuden con estos dos ejemplos. En Mateo 6, versículo 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esa es la palabra que Dios nos da. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué acción tenemos que hacer? Perdonar. Dice la palabra que tenemos que perdonar. Nuestra acción es perdonar. Y dice la palabra de Dios que perdonar es olvidar y volver a amar. Eso es perdonar, ¿sí? De acuerdo a la palabra. Pero entonces yo voy a responder con una acción. ¿De qué manera? Ayúdenme. Perdonando, ¿sí? De acuerdo a lo que el Señor me está indicando en esta palabra. Otro ejemplo, Mateo 22, 27 al 29. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra nos enseña que tenemos que amar. ¿Y cómo respondemos a esa palabra? Díganme, ¿cómo respondemos? Amando, conforme a lo que la palabra nos está enseñando, ¿sí? Accionamos nuestra fe, accionamos nuestra confianza, nuestra convicción de quién estamos creyendo, ¿sí? Amén. Todo lo que diga la palabra debemos de responder, de eso se trata, conocer la palabra de Dios, ponerla por obra, ponerla por práctica. Amén. Ahora, se nota que tienes fe con tus obras y que tus acciones corresponden a esa fe. Hemos sido llamados a causar un efecto en nuestro entorno. Como hijos de Dios tenemos que causar un efecto a los que están a nuestro alrededor. Los que están a nuestro alrededor no van a ver nuestra fe. Nuestra fe no es visible, no se nota, no es palpable, pero van a sentir ese efecto por el cual Dios nos ha llamado, ¿sí? A ver, miren, vean allá la plantita. ¿Ustedes ven el viento? ¿Lo ven? No, ¿verdad? Pero está causando un efecto en su ambiente. Así debemos de ser nosotros. Tenemos que causar un efecto en nuestro entorno. Por supuesto, tiene que ser un efecto bueno. En Santiago 2, versículo 15 al 17, dice la palabra: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, es decir, que necesitan lo básico, lo esencial en su vida, comida, alimento, ropa, lo básico para vivir. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, ¿no? Pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De la misma manera que no sirve de nada decir que uno tiene fe y limitarse solo a dar buenas palabras, pero no hacer nada ante la necesidad de un hermano, la fe sin obras está muerta, no sirve para nada. Dios nos llama a actuar, Dios nos llama a accionar esa fe que decimos tener.
esa convicción que tenemos en Dios. Le creemos a Dios, accionamos esa fe. Si vemos una necesidad, aunque no tengamos, damos a esa persona por esa necesidad, sabiendo que Dios no nos va a dejar de proveer, de bendecir, de dar, ¿sí? Es lo que conocemos a través de la palabra. Y cómo alguien que puede tener fe y no actúa, o sea, ¿cómo puede haber alguien así? Dios nos llama a mover nuestra fe, a accionarnos en nuestra fe, a actuar en todo momento ante cualquier necesidad. Y recordemos esta palabra que nuestro Señor Jesús nos dijo en Mateo 25, 35, 40. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Dios nos llama a actuar, a hacer, a poner por obra esas obras de amor que solamente podemos hacer por la presencia de Dios en nuestra vida, por su Espíritu Santo que mora en nosotros. No hay que ver conflicto en donde no lo hay. No es fe contra las obras o obras contra la fe. No hay un conflicto en eso, porque creemos, actuamos, porque creemos, hacemos conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Santiago 2, 18 al 19 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El problema de los demonios, ellos creen, pero no obedecen. Es fuerte lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Y miren, la manera de decir muéstrame tu fe sin obras es una manera irónica de decir: a ver, muéstrame si puedes. ¿Sí? Nadie puede mostrar su fe a no ser por las obras que Él hace. Las obras que hacen por fe, esto nos ayuda pues a mostrar en quién hemos creído. Nos ayudan a que los que están a nuestro alrededor puedan ver en quién hemos puesto nuestra fe, nuestra convicción, y lo hacemos visible. Decíamos, la fe no la podemos ver, pero nuestras obras los demás sí las pueden ver, las pueden palpar, las pueden percibir, ¿sí? Y bueno, también aquí Santiago dice, por eso continúa y dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago quiere recalcar que no es una cuestión solamente de tener fe, sino es cuestión de demostrar por medio de las acciones que uno tiene verdaderamente fe a través de lo que hacemos, a través de lo que actuamos. Es fácil hablar, es fácil decir, pero es muy difícil actuar, hacer, servir, ¿verdad? Hay un dicho que decían, lo escuchaba mucho de jovencita, que nuestros hechos no nos dejan que escuchen nuestras palabras. Si tú te pasas compartiéndole a alguien, recibe al Señor, conoce de Dios, busca de Dios, pero lo que hacemos dice todo lo contrario a lo que decimos, nunca van a escuchar lo mucho que le digamos. Nuestros hechos hablan más que todas las palabras que podamos compartir, ¿sí? Y miren, la fe es como un árbol
y es conocido por sus frutos. Nuestro Señor Jesucristo lo diría de esta manera: por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Santiago nos dice que por nuestras obras que hagamos vamos a declarar, o la gente se va a dar cuenta de quién estamos creyendo a través de nuestra fe. Y nuestro Señor Jesucristo lo dirá de esta manera, o lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Ahora vamos a ver una prueba de que la fe sin obras es muerta, y esto lo vamos a ver en Santiago 2, lo que acabamos de leer, 20-26. Dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago utiliza estos dos personajes del Antiguo Testamento: Abraham, que es muy interesante y muy curioso porque él es el padre de la fe, pero fue justificado por sus obras, ¿sí? Ellos tenían perfectamente bien ubicados a quién se refería Santiago con Abraham y Rahab. Y Santiago nuevamente no se está contradiciendo con Pablo. Abraham fue justificado por la fe verdadera, que es evidencia por las buenas obras, obras de amor, de compasión, de misericordia. Abraham le creyó a Dios y Abraham tenía una promesa. Dios le pidió a su hijo, recordemos la historia, Dios le pidió a su único hijo en sacrificio. Dios le había dado una promesa a él diciéndole que su descendencia sería mucho más numerosa que las estrellas del cielo. Y Dios le pidió a su único hijo que lo diera en sacrificio, y Abraham, por su convicción, por su fe, le creyó y obedeció, actuó, accionó esa fe que tenía en Dios, ¿sí? Y Rahab, sin importar quién era, acabamos de leer quién era Rahab, ella arriesgó su vida por proteger a esos espías judíos, creyó en Dios, y esa confianza, esa convicción, esa fe, en el mismo momento le hizo actuar, ayudó a esos espías a que no los mataran, ¿sí? Los ayudó a salir de ese lugar. ¿Sí recuerdan la historia? Les decía, ¿es fácil hablar? Es mucho más fácil hablar que actuar. Dios nos está llamando a que actuemos, que seamos transformados conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y sirvamos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, lo que Él hizo fue tangible, fue visible, fue notable, todas las obras que Él hacía. Dice que seamos imitadores, ¿verdad?, de Él. Entonces tenemos que actuar a lo que hemos creído, a nuestra convicción que tenemos como hijos de Dios. La verdadera fe es como el verdadero amor. ¿Usted ama a alguien? ¿Sí? ¿Y qué hace cuando ama a esa persona? Demostramos en todo momento que amamos a esa persona a través de nuestras acciones. Lo atendemos, lo procuramos, lo cuidamos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a quienes amamos. Siempre hacemos algo porque les amamos, y así es la fe.
Es como ese verdadero amor. Tenemos que expresar nuestro amor en acción, no solamente decir te amo mucho, pero no hacemos nada por esa persona, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo le decía, lo dijo de una manera diferente: por sus frutos los conoceréis. Tenemos que dar fruto. Hemos estado hablando acerca de la semilla que es sembrada en nuestro corazón y que da su fruto en su tiempo. Ya es el tiempo, hermanos, de dar fruto. Es el tiempo de actuar conforme a nuestra fe, conforme a nuestra convicción de quién hemos creído. Y decíamos que esos frutos tienen que ser de misericordia, de compasión, de bondad, de amor, de generosidad para con todos los que nos rodean. Esos son parte de los frutos que debemos de tener como hijos. ¿Somos amables con los que están a nuestro alrededor? Yo en mi trabajo atiendo a personas y les ayudo a tramitar créditos hipotecarios, y trato de explicarles de una manera que ellos me puedan entender y que no tengan ninguna duda y que se queden satisfechos con el servicio que les estoy dando. Me gusta servirles, me gusta atenderles y que ellos digan: ay, gracias, ya me quedó claro, ya entendí, ya comprendí un poquito más de todo ese proceso que es muy, muy complicado a veces para muchos, pero es una bendición poder servir a los demás y hacerlo no solo por obligación. De hecho, hemos estado hablando eso con los servidores, sino servimos por amor, por pasión, ¿sí? Y eso es de verdad muy gratificante cuando la gente logra obtener, comprar o tener una propiedad, y es muy, muy gratificante ver que se quedan satisfechos, que se quedan contentos con el servicio que pude ofrecerles, ¿sí? Así tenemos que hacer en todo lugar: servir, ayudar, hacerlo de buena manera, de buena gana. Cuando usted va a una dependencia, perdón que lo diga, a veces, muchas veces gubernamental, no hablo mal de ellos, realmente les entiendo, es mucha la demanda que ellos tienen para todos los trámites que hacen, y a veces los encontramos no de la mejor forma que nos gustaría que nos atendieran, y son tan especiales para decirte que no se puedan hacer las cosas. Pero de verdad no estoy hablando mal de ellos, créanme, yo me pongo en su lugar y digo: pobres, o sea, atienden a cientos de personas al día y le aclaran la misma duda seguramente a esa persona, ¿no? Pero es muy desagradable para nosotros el que seamos atendidos de esa manera, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar el servir a los demás. Dice la palabra de Dios, lo leíamos en un inicio: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú te amas? ¿Te cuidas, te apapachas, te consientes? A veces como mamás no nos damos esos tiempos o esos gustos, porque siempre nuestra prioridad son nuestros hijos. ¿Es verdad o no? Pero es necesario que nos amemos, que nos cuidemos, que nos procuremos, y de esa manera vamos a poder amar a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Vamos a poder demostrar ese amor que Dios nos pide que tengamos el uno por el otro. Amén. Ahora, una palabra que el Señor nos dijo a través de la Biblia dice: muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y tal cosa, pero yo les diré: nunca los conocí. Imagínense una pequeña barca en un laguito, y que de un lado hay un remo, del lado derecho al lado izquierdo. El remo del lado derecho es la fe y el remo del lado izquierdo es las obras. Si remamos solamente con la mano derecha, no vamos a llegar a ningún lugar, a ningún destino. Nos vamos a quedar
en ese mismo lugar. Pero si ocupamos o movemos nuestra mano izquierda, que son nuestras obras, junto con la fe, vamos a llegar al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Así de sencillo es el ejemplo de que la fe actúa juntamente con las obras, juntamente se actúan ambas, la fe y las obras. Amén. Y sabemos que la salvación y la justificación dependen exclusivamente de la gracia y la misericordia de Dios. Dice la palabra, por gracia sois salvos. No necesitamos hacer todas esas cosas, lo hacemos por amor, lo hacemos en entendimiento de quién es Dios. Compartíamos con los chicos de servicio, de servidores, y nos decían, sirvo a Dios por gratitud, sirvo a Dios porque le amo, ¿sí? Por eso servimos, por eso accionamos esa fe, porque amamos a nuestro Dios y estamos agradecidos con Él. Solo Dios garantiza la salvación a través de nuestra fe, que es acompañada por las buenas obras. En Efesios 2:10 lo leíamos hace un momento, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el llamado que tenemos de parte de Dios, a hacer buenas obras. No solo quiere que tengamos un conocimiento intelectual de la palabra, es bueno conocer la palabra, pero es mejor ponerla en práctica, ponerla por obra. Dice la palabra, no seamos oidores, sino hacedores de ella. Y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Seamos hacedores de esas obras de amor. No obras de la ley, no para buscar una salvación. La salvación ya la tenemos por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo tenemos, sino que actuemos a lo que hemos creído, hagamos esas buenas obras por las que hemos sido llamados. Les pido de favor si nos ponemos de pie, vamos a orar agradeciendo al Señor esta palabra y pidiéndole perdón a Dios. Yo creo que todos nos hemos equivocado y no hemos actuado conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y le pido de favor si oramos y le pedimos al Señor que nos permita ser esos hacedores de su palabra. Padre nuestro, bendito sea, Señor, que estás en el cielo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias, Señor, porque lo único que tuvimos que hacer, Señor, para ser salvos fue abrir nuestra boca, Señor, declarando que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, Señor, y creer que tú levantaste, Señor, a tu Hijo de esa tumba, mi Dios. Creemos que Él está a tu diestra, mi Dios, y Padre, gracias por esa salvación que tú nos das, Padre, sin nada, Señor, solamente por creer. En el nombre de Jesús, perdónanos, mi Dios, perdónanos si no hemos actuado conforme a tu voluntad, si hemos escuchado la palabra, Señor, pero no hemos tenido el coraje, el valor, Señor, para ponerla en obra, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, sé tú, Señor, con nosotros, toca nuestro corazón y que tu palabra, mi Dios, dé su fruto en su tiempo, Padre, que seamos esa tierra fértil y que podamos ser testimonio para con todos los que nos rodean, que somos hijos tuyos y creemos en ti. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que es lumbrera nuestro camino, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.